Comenzamos nuestras clases, continuamos, mejor dicho, nuestras clases de teología y en esta ocasión vamos a tratar sobre la virtud de la prudencia, que es una virtud cardinal. Las virtudes cardinales, según los griegos y con el esquema que siguió Santo Tomás y es aceptado internacionalmente, son la virtud de la prudencia, de la justicia, de la fortaleza y la templanza. Y en esta ocasión vamos a hablar de la virtud de la prudencia. Lo más característico del ser humano es que sea capaz de gobernarse a sí mismo. No está sometido mecánicamente a estímulos externos, a estímulos del entorno. No responde de manera automática. El ser humano posee un espacio de interioridad donde toma sus propias decisiones y toma esas decisiones valorando con sus propios criterios según lo que estima conveniente en cada momento. O sea que el hombre se decide y se dirige a sí mismo libremente. Ese espacio interior donde se remansan las cosas es garantía de libertad y es lo que da a la conducta humana su profundidad y su dignidad características. Entonces, este espacio nos concede una distancia necesaria para acertar en la escogencia del fin y de los medios convenientes para alcanzar ese fin con nuestras acciones. Pensemos en un ejemplo, pongamos un ejemplo, el ejemplo de los guardabosques de Canadá que apagan fuego en los bosques y toman helicópteros, se elevan para ver desde arriba el incendio, la bestia, como le dicen ellos. Y entonces, así observan para dónde va, hacia dónde se dirige, cuáles son los puntos capitales, pero requieren esa distancia. Lo mismo sucede con el artista, con el pintor, con el diseñador. Cuando está muy cerca del cuadro, del fresco, necesita distanciarse para ver el conjunto y para conocer mejor su misma obra inmediata y ubicarla en el entorno. En fin, esa distancia nos permite a nosotros alejarnos de la precipitación, de la veleidad, de la superficialidad y ser más objetivos. Jesucristo nuestro Señor nos recomendó ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Pero la virtud de la prudencia está presente también en la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario, pues, sostener, crear y proteger ese espacio interior. Crearlo, sostenerlo, protegerlo. Los niños apenas lo tienen. Si tienen hambre, comen. Si no pueden comer, lloran. Si tienen sed, buscan agua. Y su comportamiento es primordialmente sensorial. La prudencia crea el espacio interior, sostiene el espacio interior que nos permite distanciarnos de lo primariamente sensorial y dirigirnos más a lo racional. Y eso es lo que da al hombre profundidad y asegura su libertad. No es prisionero de lo sensible, de los instintos. Tiene un espacio interior de decisión. La virtud de la prudencia consiste en ese hábito de decidir bien. En el fondo, esta virtud define la vida. Recuerdo aquel libro famoso del Señor de los Anillos y el consejo que le da Gandalf a Frodo, al protagonista de la película. Solo tú puedes decidir con el tiempo que se te ha dado. Solo tú puedes decidir qué vas a hacer con tu vida. Solo tú puedes decidir. Pero eso implica mucha prudencia. Y esto que vamos a ver en esta clase. Con la madurez, a medida que se obra bien, va llegando la verdadera capacidad de gobernarse a uno mismo.
decía que los niños pues obran casi de manera sensible y automática, casi. Pero cuando vamos madurando, vamos consiguiendo esta capacidad. Pero aún y todo, muchas personas presentan comportamientos que no están decididos desde dentro, de ese espacio interior del que venimos hablando, sino que son comportamientos impuestos desde fuera, como desde fuera. Esas personas podrían compararse a aquellas antiguas pianolas que funcionan con una música que no les es propia, sino que les ha sido impuesta. Han recibido desde fuera los patrones de su comportamiento. Es decir, cómo pensar, cómo actuar, las metas a seguir en su vida, el estilo de vida familiar, el estilo laboral, el modo de vestirse, el modo de divertirse, y así podríamos continuar. Son personas que funcionan por patrones que llegan desde fuera. Viven pues al ritmo de los convencionalismos sociales y de los caprichos de las modas. Esas personas no reclaman por qué es esto y por qué es aquello, no. Simplemente mimetizan lo que hace todo el mundo porque lo hace todo el mundo. Es lo que podríamos llamar un comportamiento estándar y que daría, lógicamente, un cristianismo estándar con esa cultura, con esos paradigmas, con esos patrones de conductas, el resultado sería un cristianismo masificado, un cristianismo anónimo, una contradicción en sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué una contradicción? Porque a la inteligencia del hombre le corresponde proporcionar los elementos de juicio y valorar en cada caso el qué y el cómo actuar. Escoger el fin y los medios, el qué y el cómo actuar. Y a la voluntad le corresponde asumir lo que se ve que hay que hacer y ejecutarlo. Trabajan pues junto a la inteligencia que ve, piensa y determina el qué y el cómo actuar, y a la voluntad le corresponde asumirlo y ejecutarlo. Esto tiene sus bemoles, tiene, como ya veremos, tiene sus complicaciones, pero en principio es así. Por eso se dice que la prudencia es una virtud interior, racional y al mismo tiempo es práctica de obras, porque va desde dentro hasta las últimas consecuencias, llega hasta las obras. Un cristiano, lógicamente, no puede dejarse llevar por cualquier género de comportamiento, sino que tendrá que valorar si es o no coherente con los principios de su fe. Debe formarse el cristiano un juicio moral de cómo tiene que gobernarse, de cómo tiene que conducirse a la luz de los principios que posee por su fe. A ese juicio se le llama juicio de conciencia, que es un juicio que nos pone en la realidad. Es decir, nos pone en la verdad y en la bondad auténticas de lo que pienso, digo y hago, y también de lo que piensan, dicen y hacen los demás. La conciencia es la capacidad de la inteligencia de juzgar del bien o del mal, o del bien y el mal, de un acto pasado, presente y futuro, propio o ajeno. Nos da esa ubicación, la conciencia, esa ubicación moral, nos pone en realidad. Y nos enseña a ir a lo esencial. La conciencia aporta esa información y la prudencia nos lleva hacia lo esencial, a liberarnos de nuestro egoísmo y de nuestro capricho, que muy fácilmente se imponen. Por eso, pues, creo que tapo un poquito
con mi pantalla esta. Lo primero que se necesita es formación. Sin formación, la persona se ve sometida a la improvisación, se ve sometida a la conjetura, a las opiniones más dispares y también, obviamente, se ve sometida a sus errores y equivocaciones. Es muy importante con la formación reunir los criterios morales que puedan guiar nuestras decisiones, porque lo nuestro es decidirnos, irnos decidiendo. Y esos criterios nos ayudan, nos guían en nuestras decisiones concretas que dan pues dirección, coherencia, estilo y fruto a nuestra vida. Bien interesante es esto. Dice Enrique Rojas que las decisiones son el tejido de la vida. Por eso, pues, las decisiones van dando, cuando están tomadas con criterios y con ese juicio de conciencia, van dando dirección a la vida y le van dando coherencia, le van dando estilo y fruto. Es bonito pensar esto con calma y hacerse un poco de autocrítica. En términos religiosos, un examen. A ver si vamos teniendo el cuidado de sostener una dirección de vida, una coherencia, un estilo interno y externo que obviamente producirá frutos. Pero la formación no se improvisa. No viene porque sí, por casualidad. Es necesario conocer los principios de la fe y la moralidad que nos enseña la Iglesia. Es preciso leer literatura sólida. Y cuando digo es necesario conocer, me estoy refiriendo a lo más profundo de la palabra conocer, que viene del griego y que significa poseer. Esto es bien interesante. El conocimiento me da una cierta posesión de aquello que yo conozco. Estoy introduciendo aquello que estoy conociendo en mi mente. Lo estoy poseyendo. Entonces, es necesario poseer, conocer esos principios de fe, moral, y es necesario acudir a literatura sólida, a buenos profesores, etcétera. Lógicamente, ya llegando a lo personal y aconsejarnos de alguien que conozca la materia con doctrina recta y conducta coherente. Porque los medios de formación cristianos son colectivos, generales, pero también personales, como la confesión sacramental, que es una maravilla, y Dios auxilia al confesor, ¿verdad? Es una maravilla para formar mi conciencia y para tomar norte de vida, y también la dirección espiritual, que es una plática más extensa, ya no en el mero ámbito sacramental, pero siempre en lo personal, para orientar mi realidad hacia el bien, concretamente para el cristiano, hacia Dios. Entonces, adquiridos estos criterios, hay que hacer el esfuerzo para que influyan efectivamente en las decisiones. Porque a veces puedo tener los criterios, pero quizá no soy tan coherente. La coherencia no es automática, la integridad no es automática, es voluntaria. Entonces hay que batallarla, hay que conseguirla para ser hombre de una pieza. Entonces hay que hacer el esfuerzo para lograr que esos criterios influyan efectivamente en las decisiones. O sea, hay que utilizarlos para formar los juicios, mis juicios personales. Por ejemplo, pongamos ejemplos que son, bueno, esto serían infinitas las posibilidades, ¿verdad? Pero pongamos algunos. Si voy a comprar una casa nueva, tendré que preguntarme si efectivamente es necesario ese gasto para que aquello sea una decisión prudencialmente tomada. Es decir, si va a ser un instrumento para dar calor a mi hogar o si se trata simplemente de un capricho. Si voy a comprar un carro, ¿qué necesidad objetiva
cubro pues con ese vehículo, con ese carro? Si deseo cambiar de trabajo, tengo que pensar, ¿voy a servir más o menos a los demás con este desempeño? Y en las decisiones de inversión lo mismo. Quizá me has oído el ejemplo, pero en cierta ocasión le dio gran alegría una persona adinerada que le comentó al fundador del Opus Dei Padre, ya había llegado a Argentina, el fundador del Opus Dei, y después hubo una crisis económica nacional. Y había una fábrica que tenía un pueblo alrededor que dependía de ella. La gente dependía de la fábrica. Y entonces la fábrica esa quebró o anunció su quiebra. Y entonces este hombre que participaba de los medios de formación del Opus Dei y había entendido las cosas en profundidad, le dijo a un amigo, también de la misma capacidad económica, compremos esa fábrica y saquémosla adelante. Hay mucha gente que depende de un pueblo entero. Si esa fábrica se detiene, va a haber crisis, va a haber hambre, va a haber problemas difíciles. Y entonces hicieron así. Y le comentaba que hacía 2 años que lo había comprado, que todavía no salía de los números rojos, pero que iba caminando bien. Y eso le dio muchísimo gusto al fundador, porque eso es llevar la decisión, la fe cristiana hasta las últimas consecuencias de una manera muy prudencial, muy prudencial. Pero si son estos factores los que determinan nuestra vida, estos criterios cristianos, pues las cosas irán bien, y si no, serán otros factores los que determinarán nuestra vida. Otros factores incontrolados, las bajas pasiones que decidan por nosotros. Es decir, nuestra soberbia, nuestra vanidad, nuestra sensualidad, nuestra pereza, nuestras ambiciones, y así podríamos continuar. Dice Isaías, una frase muy bonita: paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos, auténticos. ¿Cuál es el camino bueno? Y andad por él, y encontraréis sosiego para vuestras almas. Claro, uno tiene que detenerse y pensar, decía al principio, esa capacidad de autocrítica, porque o son los criterios cristianos o me va a dominar efectivamente la soberbia, la vanidad, la sensualidad, la pereza, las ambiciones, etc. Jesucristo pone ejemplos de ese estilo. Recordemos la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Le faltó prudencia a Epulón. Por supuesto, le faltaron muchas otras virtudes también, pero esa prudencia de ponerse en la verdad, en esa realidad, y parar y pensar si voy por los senderos auténticos, y pensar si voy por el camino bueno, y si voy andando por él. Y solo así se encuentra sosiego para nuestra alma. Por eso mismo, para tomar las decisiones más importantes de nuestra vida, es bueno hacerlas en la presencia de Dios, serenamente, sin precipitaciones, dejando también que el Señor nos hable, sin imponerle nuestros deseos. La presencia de Dios es esa actitud de apertura a Dios nuestro Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha, dice el profeta. Y así tenemos que ponernos nosotros. Señor, dice el Salmo 24, enséñame tus caminos y muéstrame tus sendas. Qué bonito, porque al final de todo, al final de la vida,
lo significativo y bueno será haber ido por el camino del Señor, por la senda de Dios. Así llegamos nosotros a lo que es propiamente la decisión prudencial, que tiene tres partes distintas. La primera parte es la deliberación, que es una parte en la que se estudia el caso, se conocen las circunstancias internas y externas y las consecuencias. Es bien importante esto porque ahora no se quiere asumir muy a menudo las consecuencias de las acciones. Y aquí nosotros hemos de asumir las consecuencias. En la deliberación se estudian los criterios, como he venido diciendo. Salimos de la ignorancia porque muchas veces podemos no tener esos criterios que son necesarios para juzgar. Y si aún así no lo conseguimos, y siempre es bueno, se pide consejo. O sea, la deliberación tiene, para hacer una decisión, para tomar una decisión que va a marcar mi vida, como decía ella, la decisión constituyen los tejidos de la vida. Entonces, lo primero es la deliberación, que lleva el estudio del caso, de las circunstancias, de las consecuencias de la actuación, el estudio de los criterios, salir de la ignorancia y siempre, casi siempre, pedir consejo. En segundo lugar, la decisión, la deliberación y la decisión en sí misma, que es aquella parte en la que se escoge el modo de actuar más conveniente. Y luego viene en tercer lugar la ejecución, es decir, el momento de ejecutar lo que se ha visto que conviene hacer. Pero esto es muy importante porque hay personas que deliberan, que deciden y no ejecutan. Entonces tiene también lo suyo esta tercera parte, que es parte de la decisión. El segundo paso es el núcleo de la decisión en sí, pero todo esto es parte de la decisión. Así pues, San José María nos decía en una homilía, serenos, aunque solo fuese para poder actuar con inteligencia. Quien conserva la calma está en condiciones de pensar, de estudiar los pros y los contras, de examinar juiciosamente las acciones previstas y después sosegadamente interviene con decisión. Entonces, a partir de la serenidad, para actuar con inteligencia, conservando la calma, para pensar, estudiar pros y contras, examinar juiciosamente los resultados de las acciones previstas, o sea, las consecuencias, y después sosegadamente intervenir con decisión. Hablemos un poco de la deliberación. Por supuesto que voy a poner un ejemplo que hace poco traía el predicador del Santo Padre, el pintor James Thornhill, que pintó la Catedral de Londres, la Catedral de San Pablo de Londres. Pues subido estaba en los andamios muy alto, pintando muy cerca del fresco, pintando la pared, ¿verdad? Y pues como hacen los pintores, ya lo decía, quiso tomar distancia para tener una visión de conjunto. Y dio pasos para atrás y no se dio cuenta de que se puso al borde del abismo. Y un asistente suyo, pensando que si le gritaba, iba a provocar precisamente que se cayera, cogió un pincel, lo mojó bien en pintura y lo tiró contra el fresco que pintaba el artista. Y entonces al ver el manchón, el artista inmediatamente dio pasos para adelante y se movió hacia
la pared que estaba pintándose el fresco. Por supuesto, la obra había quedado comprometida, pero el pintor, la salud del pintor, la vida se conservaba. Entonces, esto lo ponía Rainiero Cantalamessa de ejemplo porque dice que nuestra sociedad, que se cree omnipotente, todopoderosa, autosuficiente, nuestra cultura, con esto del coronavirus, está teniendo una prueba de que no. Dios no es que lance el pincel del coronavirus con la enfermedad, sino que se sirve de eso para hacernos pensar. Pero nuestra cultura, nuestro pensamiento social está herido, está comprometido. Hemos visto la poquedad de nuestra capacidad. Y si somos creyentes, hemos visto la necesidad de Dios. Entonces, estamos hablando de eso y por eso, de la virtud de la prudencia, porque es necesario que paremos, pensemos y repensemos nuestro actuar y veamos si estamos siendo prudentes, si escogemos bien el fin y los medios de nuestra actuación. Pero volviendo, pues entonces, la virtud de la prudencia decía que me lleva a decidir bien y que las decisiones estaban compuestas por 3 pasos. La deliberación, que es como la recabación de datos, la propia decisión, que es ya de la determinación del modo de actuar, y por último, la ejecución. Digamos algo de cada uno de ellos. Pero poniendo la propia conciencia, ¿verdad? Poniendo la propia vida de por medio. Hablemos de la deliberación. Este es el momento inicial y es el momento más delicado, porque el resto depende de él. Entonces conviene huir del atolondramiento. Mira que necesitamos tener conocimientos suficientes para poder resolver los casos ordinarios. Conocimientos suficientes para resolver casos ordinarios. Se necesita eso, pues, en la vida profesional, en la vida familiar, y cuando no se tienen esos conocimientos suficientes, en lo profesional, en lo familiar, también en lo espiritual, es parte de la obligación mejorar la información. Parte de la obligación natural, mejorar la información. Sería una negligencia culpable tomar una mala decisión por falta de conocimientos necesarios, es decir, por precipitarme en la deliberación, por ser veleidoso en mi deliberación, por dejarme llevar por el capricho, una negligencia culpable. Y esto especialmente es necesario pedir consejo, ampliar, además del estudio, la información. En el tercer paso, decíamos anteriormente, cuando hablábamos de la decisión y concretamente de la deliberación, pedir consejo cuando está comprometido en la decisión el yo, porque entonces es más fácil equivocarse. Y así sucede en cuestiones tales como vocación, matrimonio, familia, todas estas cosas, ¿verdad? Elección de trabajo, elección de lugar de residencia, planteamiento de discusiones familiares, solución de enfados con personas cercanas, íntimas. Conviene pedir consejo porque está muy metido, muy entrometido nuestro yo. Es bien bueno esto, pues, tener esta capacidad para distanciarnos y hacer la deliberación pausada con el estudio, recabar datos
y el consejo. Bien importante. El consejo, y todos los autores de ética nos hablan de que es necesario buscar buenos consejeros. Y estos buenos consejeros han de ser personas que reúnen tres condiciones. Al menos esas tres condiciones decía Santo Tomás, haciendo un esquema del esquema, diríamos. Primero, que sean competentes en la materia. Que no sea una chachalaca de compañeros, un comadreo aquello, sino que mi conversación tenga el peso de quien busca sinceramente el consejo a alguien que me lo puede dar porque es competente en la materia. Luego, es bien importante que el consejero me quiera bien. Es bien bonito eso, que me quiera. Porque si no me quiera, no va a poner interés y puede hacernos daños. Si no es competente, su consejo no sirve. Y si no me quiere, me puede conducir mal. Y en tercer lugar, que sea capaz de decirnos la verdad, dice Santo Tomás. Es decir, que sea capaz de hablarnos con franqueza, que sea capaz de contradecirme, de contradecirnos. O sea, es que su consejo sea sincero. Bien importante, pues, porque tienen mucho que aportar los consejeros. Saberse rodear de buenos consejeros es uno de los mayores aciertos en el gobierno de la propia vida espiritual, de la propia vida laboral, de la vida en familia, consejeros para la familia, consejeros en los negocios. Yo me acuerdo que hace tiempo, pues, hablando con gente de cierta altura, comentábamos el caso de una empresa que pues tuvo una gran subida de dividendos y aciertos. Tenía una junta directiva los mejores consejeros del país, dijéramos. Y yo comenté, bueno, con esos consejeros, así quien no. Y me dijo otro, no, date cuenta de que rodearse de buenos consejeros es una gran ciencia. Es el primer paso del acierto. Luego, pues hay que ser suficiente humildes para aceptar que nosotros solos no podemos verlo todo. Que necesitamos a alguien que nos indique y nos ayude a poner la pieza del rompecabezas que falta. También solos perdemos horizonte y necesitamos conservar un gran horizonte. En definitiva, sin consejeros perdemos el contacto con la verdad, con la realidad. Y lo que hace la virtud de la prudencia es ponernos en la realidad, sobre nosotros mismos y de la realidad donde estamos. Y eso se gana mucho por los consejeros. Hay un dicho, los consejos leales son un tesoro, pero que se nos pueda decir la opinión honradamente. Pensemos pues en cosas íntimas de familia, en el manejo de los hijos, en el manejo del hogar, en cómo enseñarles a llevar el dinero a los hijos, la administración a los hijos, de lo que van teniendo, de lo que van haciendo. Es bien importante esto. Y luego, pues, consejos en cuanto a las virtudes que se nos puede decir cuando nos equivocamos. Y que se nos puede decir, fulanito, ¿cómo le estás pidiendo esto a tu hijo? Pues un amigo, ¿verdad? Si tú actúas así y asá. ¿Y cómo le estás pidiendo paciencia tú a tu hija? Fulanita, si tú actúas de este modo y de este otro. Como yo les
Contaba hace poco que me decía una señora que su hijito le había dicho, mamá, tú te subes al carro y eres otra, cambias de carácter y te empiezas a pelear con todos y a insultar a todos, eres otra. ¿Qué te pasa? Y entonces es interesante esto, ¿verdad? Que nos puedan decir eso, sí, y que cuando nos corrijan también los inferiores, en este caso los hijos, también nos abramos a esa corrección sincera y buena. Aún sabiendo, pues, en todos los casos, que la decisión siempre será nuestra. En las responsabilidades de la decisión siempre serán nuestras, aunque hayamos recibido el consejo de otras personas y bien experimentadas. Esto pues porque sucede que nosotros podemos quitarnos la responsabilidad, huir del compromiso y echarle la culpa a otras personas, a los consejeros, y eso sería un grave error. Así llegamos al tema de la propia decisión, del núcleo de la decisión. Demos una definición de decisión. Es la determinación definitiva adoptada en un asunto. Podríamos cambiar un poco las palabras, pero esto está bien. Es la determinación definitiva adoptada en un asunto. En esto voy a optar de esta manera, voy a hacerlo así. Por eso mismo es bueno, vuelve a salir la serenidad, la mayor calma posible, para estar en condiciones de pensar y actuar bien, señalando, marcando, indicando lo importante, no quedándonos en lo circunstancial y el capricho propio. Me acuerdo, y lo he contado muchas veces, que mi mamá cuando estaba pequeño me regaló un libro de cuentos y tenía ilustraciones. Y había un cuento, era un cuento sobre alguien que iba a comprar un animal a la tienda de animales. Y fue preguntando por lo que hacía cada animal. Iban diciendo lo que iba diciendo el tendero, lo que hacía cada animal. Y cuando llegó al búho, le dijo, que tenía la típica representación del búho, con unos anteojos grandes, redondos, el búho sabio, y le dijo, este se caracteriza por pensar antes de hablar. Y mi mamá me decía, piensa antes de hablar. Es importante aprender a pensar antes de actuar, antes de hablar. Entonces, serenidad, calma. Cuando llegué a Roma, tuve que hacer unos trabajos de arquitectura. Estaba estudiando mi sacerdocio, trabajaba también en arquitectura y vi los escudos familiares del fundador, y el lema del escudo familiar del fundador era alma, calma. Alma, calma. Alma, coma, calma. Importante, ¿verdad? Alma, calma. Pero también en castellano antiguo, alma significa ánimo. Entonces, no quiere decir que sea una calma boba, o como dicen los marineros, una calma chicha, que es cuando los barcos de vela se quedaban sin viento absoluto y había como esos vacíos de movimiento en los vientos en el mar. Y entonces era tremendo porque se les podrían los alimentos, había muchísimo calor, hasta se les corrompía el agua, decían ellos. No, no se trata de eso. Es una calma activa, con ánimo, pero calma. Alma, calma, para estar en condiciones de pensar y de actuar, yendo a lo importante. A la vez, sin miedo a decidir por temor al compromiso, cayendo entonces en la negligencia. No, no se trata de eso. Hay que decidir. Entonces, vayamos a lo que veníamos diciendo, porque las decisiones constituyen el tejido de la vida y nos hacen arquitectos de nuestro destino y a la vez
protagonistas de nuestra vida. A mí como sacerdote me toca encontrarme con muchos géneros de vidas. Y hay vidas decididas por otros a los que le falta este tejido. Y lo nuestro es hacernos arquitectos de nuestro destino, protagonistas de nuestra vida. No es que podamos cambiar el destino, pero podemos vivirlo bien, a plenitud. Es importante darle vueltas a esto, porque quizá por imprudencia somos poco protagonistas de nuestra vida y perdemos días porque hemos acumulado errores. Y llevamos un lastre de errores por imprudentes. Y no, hemos de ser arquitectos y protagonistas de nuestra vida. Así pues, ir a lo importante por la prudencia, al urgente, ir a lo importante. Y lo urgente muchas veces puede esperar, porque muchas veces no coinciden lo más importante con lo más urgente. Y habrá que dejar, San José María decía, muchas veces lo más urgente debe esperar, precisamente para que no tropecemos en nuestros mismos pies. Y también, pues, sin miedo, decía ella, a decidir por temor al compromiso, cayendo en la negligencia. Sabiendo, como decimos bastante aquí en El Salvador, que lo mejor es enemigo de lo bueno. Hay que ser realistas, pero ese realismo pretendido no es esperar siempre decidir a que las condiciones sean óptimas, porque entonces haremos muy pocas cosas en la vida. Un realismo sano. Decía Winston Churchill, a quien le tocó tomar decisiones muy difíciles en la Segunda Guerra Mundial y posteriormente. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Y un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Me parece a mí una frase tan acertada. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Y un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. La prudencia no nos hace a nosotros demasiado cautos y paralíticos. No, también es prudencia lanzarse. Y es la que caracteriza a los santos y a los grandes hombres. Se han lanzado con una prudencia que les lleva a medir las condiciones, pero han ido a más. Han tomado las oportunidades, aunque a la vista de otros que no eran tan optimistas, porque prudencia y optimismo se pueden hermanar muy bien, otros consideraron esas circunstancias una calamidad. Y en tercer lugar, por último, está la ejecución. El primer paso de la decisión prudencial es la deliberación, haciendo como un repaso. El primer paso es la deliberación, que me lleva a estudiar el caso, a medir las circunstancias y las consecuencias, que me lleva también, por otra parte, a estudiar la ciencia que no sé y a poner en juego lo que sé, los criterios, si soy cristiano, también de la fe, la moralidad de la iglesia. Si no, bastante tengo ya con conocer los criterios éticos. Luego viene la decisión, el núcleo de la decisión que ya es propia para actuar. Entonces ya escoge el qué, ya está escogido con la deliberación y el cómo está decidiendo cómo actuar. Y en tercer lugar está la ejecución, pero les decía a ustedes que hay personas que deliberan bien, estudian, piden consejo, que es el tercer paso interno de la deliberación, y deciden, pues toman la decisión, pero luego no ejecutan. Y han tomado una buena decisión, pero no ejecutan. Por eso,
La ejecución se puede definir como poner por obra lo decidido. Entonces, no hay que dejarse llevar por la debilidad de retrasar la ejecución. Sin un motivo que lo justifique, no se puede estar volviendo al origen del proceso, porque eso trae complicaciones tremendas. Piensen ustedes en decisiones de salud, de hijos propias, de parientes cercanos. Vamos a decidir esto. Una vez tuve que asistir a una junta porque me cogió ahí, me pidió un amigo que me quedara en una junta con un asistente, con un consultor. Y entonces habían tomado pues unas decisiones no muy oportunas en esa empresa y él le dijo, mire, aquí nos equivocamos porque... Y entonces le dijo el consultor, mire, en ese momento parecía lo mejor. Démoslo por hecho. Actuaron con lo que parecía lo mejor, hacia lo que parecía lo mejor. Pero no volvamos al pasado, no volvamos al principio, al origen. Qué bonito me pareció a mí, porque quitó aquello de la discusión, de que tú tienes la culpa, tú tienes... Y también uno mismo en sus procesos personales puede, si está volviendo al origen, puede estarse culpando de cosas y no, tiene que aprenderse a perdonar. La prudencia lleva también a perdonar y a perdonarse. Nosotros como cristianos le pedimos perdón a Dios y Dios nunca nos niega el perdón. Decía Juan Pablo II que toda persona necesita una segunda oportunidad, que se le dé el perdón. Es de justicia dar el perdón para que pueda volver a comenzar. Bueno, pues aquí estamos en la decisión. Entonces, hacemos experiencia, tenemos la riqueza de la experiencia, pero no estamos volviendo al origen del proceso, de la decisión, porque entonces nunca haríamos nada. O sea, si algo está ya bien decidido, volver sobre ello es solo si ha surgido nuevos datos. Ojo con esto, porque aquí es donde caemos en el perfeccionismo, que trae tantas inquietudes personales. Pues ser prudente no es ser perfeccionista. O sea, si ya se decidió bien, no se vuelve al origen. Entonces se actúa, se pide luces a Dios y para adelante. Esto descansa mucho el espíritu, aunque suponga esfuerzo, aunque suponga lucha. Y también en el seno familiar, actuar así da mucha paz. Hemos actuado haciendo lo que vimos que era lo mejor. Una vez también estaba yo metido como sacerdote en un problema familiar, entonces dijo la madre de familia, se hace lo que se puede y lo que no se puede, no. Es decir, lo que no está al alcance como elemento para ser parte de nuestra ejecución, no está al alcance y punto. Se hace lo que se puede y lo que no se puede, no, pero se hace lo que se puede. Y eso implica mucho compromiso. Sabiendo pues que éxito, decía Winston Churchill, es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder entusiasmo. Me encanta a mí esta definición de éxito de Winston Churchill. ¿Por qué? Porque ¿quién no fracasa? Quien tiene temor al fracaso nunca hace nada. Y nunca se aprende tanto, como dice Enrique Rojas, del propio fracaso, del propio dolor, de la propia deficiencia y enfermedad. Hay que hacer de estas situaciones escuelas de riqueza. Y éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder entusiasmo. Fíjate pues que la prudencia tiene que ver mucho con la fortaleza, con la humildad para renovarse, para reencontrarse, para reinventarse y volver a comenzar. Es la ejecución. Pero quería añadir, porque aquí en la página tengo ejecución y puntos suspensivos, imperio. Santo Tomás decía que hay personas, como ya comentaba antes, que han deliberado, han decidido y no ejecutan.
Dice, es que le falta una condición que se llama imperio. Entonces hay que tener esa fortaleza, esa sabiduría, esa prudencia que dice, esto se hace porque se hace. Esto es lo que conviene, ya lo decidimos, ya lo deliberamos, ya lo estudiamos, ya pedimos consejo, ya lo decidimos, entonces actuamos. Hay que poner imperio. Las personas a las que le falta imperio en la vida llegan a poco. Entonces, pues, terminemos diciendo que la prudencia es una virtud clave para la conducta del hombre. Al principio me iba a la clasificación griega, decía que es una virtud cardinal. Cardos significa apoyo, gozne. Es lo que se apoya una puerta pesada, es como una bisagra. Es el apoyo sustancial. Y de estas virtudes, la primera es la prudencia, decían los romanos, que era la auriga virtutum, el auriga virtutum, es decir, el cochero que lleva las bridas de todas las otras virtudes, de todos los otros caballos, y va gobernando. La prudencia es la virtud para gobernar. Nos hace hombres gratos a Dios, hombres gratos a los demás también. Por eso mismo es un don para pedir a Él. Hablando en términos de fe, tiene mucha similitud con el don de la sabiduría. La prudencia nos hace sabios. Pidámosle al Señor el ser prudentes. Y porque hay muchas personas que dependen de nosotros y de nuestra prudencia, de nuestra conducción. La prudencia da coherencia, integridad a la persona y la hace así por eso mismo madura, profunda, sólida. Es una persona que conserva la ruta. Por eso en la portada de esta clase tienes, y aquí mismo tienes un volante, porque es como un instrumento de dirección. Qué bueno es que tengas cada día más sentido prudencial en tu actuación, conservando ese espacio, que valga la redundancia, se llama espacio prudencial para decidir, espacio interior. En la práctica, esta virtud nos permite sostener vínculos asumidos, compromisos de vida, compromisos de trabajo y de fe. En fin, es importantísima. En la Biblia dice, la prudencia vale más que las perlas, y cuánto hay de codiciable no se le puede comparar. Libro de los Proverbios dice esto, pues no lo puedo pagar. Con toda la riqueza, con todo lo codiciable, no lo puedo pagar. Vale más que las perlas. Y cuanto hay de codiciable, no se le puede comparar. Así terminamos nuestra clase y continuaremos el próximo lunes. Tengan ustedes muy buenas tardes.